Bueno, hoy es un día muy especial, es la charla número 6. Y hoy, un día como hoy, en 1948, se formaba el primer grupo del MFC, el Movimiento Familiar Cristiano, así que hoy es nuestro día, así que feliz día para todos los MFCistas que están mirando y los que están acá. Bueno, vamos a empezar con la oración que siempre nos identifica. La oración al Espíritu Santo. Espíritu Santo, que me hablas permanentemente con palabras suaves, eficaces y amorosas, acalla el ruido interior de mis pasiones, apacigua mi alma. Espíritu Santo, que eres consuelo, luz y paz para los que escuchan tu voz, trae tranquilidad a mi corazón para que con total silencio interior escuche lo que me dices y que nada me resulte indispensable sino solo tú, que en tu presencia me das felicidad total y plena, que mi interior se llene de tus enseñanzas, de tu palabra de vida y que ello regocije mi alma. Ven, Espíritu Santo, ven, llena mi corazón y enciende en él el fuego de tu amor. Amén. Oración a San Francisco. Señor, que haz de nosotros instrumento de tu paz, que donde haya odio pongamos amor, donde haya ofensa pongamos perdón, donde haya discordia pongamos unión, donde haya error pongamos verdad, donde haya duda pongamos la fe, donde haya desesperación pongamos esperanza, donde haya tinieblas pongamos tu luz, donde haya tristeza, pongamos alegría. Oh Maestro, que no busquemos tanto ser consolados como consolar, ser comprendidos como comprender, ser amados como amar. Porque dando recibimos, olvidando encontramos, perdonando somos perdonados y muriendo resucitamos a la vida eterna. Amén. Muy bien, buenas noches y feliz día entonces a todos los MFCistas por estos 75 años, si no nos fallan los números, de caminar aquí en la Argentina ofreciendo este espacio, entre otras cosas, un espacio de vida y también desde hace, como decía Eliana, desde hace unos meses, también este espacio de formarnos, de aprender juntos, de ir charlando de algunos temas, aunque más allá que no nos dé el tiempo como para hacer de disparador y seguramente después en casa se quedan conversando estas cuestiones, ¿no? Hoy vamos a conversar de dos temas y miren, los pusimos, dijimos vamos a hablar de dos temas porque nos parecía que cada uno de ellos en sí mismo era chiquito. Pero miren, en realidad vamos a hablar de dos temas que son uno solo y que no nos va a alcanzar la hora para charlarlo, porque evidentemente queríamos conversar un poco acerca del querigma y también del Adviento como tiempo litúrgico al que mañana mismo estaremos entrando, ¿no? El querigma y el Adviento. Y vuelvo a decirles, parecen dos temas separados, pero en realidad ya van a encontrar una profunda unión entre los dos temas. Entonces lo que nosotros hacemos es apenas plantear el tema y después irán surgiendo algunas preguntas o ustedes mismos se irán haciendo algunas preguntas. Desde los términos, vamos a empezar por el querigma. Querigma, ¿qué significa querigma? Querigma significa anuncio o proclamación, ¿sí? Querigma significa algo que es dicho, ¿no? Y entonces, fíjense ustedes, incluye lo dicho y el contenido de lo dicho. A ver, les pongo un ejemplo. Originalmente viene del mundo griego y se usaba para las
proclamas, la famosa proclama. Quizás ustedes por ahí recuerden, no sé, a veces lo recordábamos en los actos patrios del 25 de mayo, por ejemplo, la proclama del Cabildo Abierto cuando éramos gurises, y vivíamos la Semana de Mayo. Un día era el día que se invitaba, se proclamó, es decir, fue un personaje y en las esquinas de la plaza decía: señores, miren que mañana tenemos una reunión, ¿no? Eso era la proclama, el anunciar un acontecimiento que va a suceder, que va a llegar, ¿sí? Y aquí fíjense ustedes, el querigma es tanto el acto del anuncio como el contenido del anuncio. Este es el sentido original de la palabra querigma. Obviamente el cristianismo toma esa palabra y la va a utilizar. A ver, vamos a entender como dos momentos. Para Jesús, el querigma, el anuncio fundamental, es el reino de Dios, ¿no? Jesús comienza a proclamar que el reino de Dios ya está entre nosotros y que ese reino de Dios, bueno, ¿se acuerdan San Marcos, no? Necesita conversión y apertura. El querigma en la vida de Jesús, el querigma es el anuncio del reino de Dios, del reinado de Dios. En un segundo momento, gente, el querigma pasa a ser la persona de Jesús, porque de alguna manera resume y encarna el reino de Dios. ¿Me entienden? A ver, cuando Jesús anuncia el querigma es el reino de Dios. Cuando los discípulos anuncian el querigma, ese querigma se convierte en la persona de Jesús. ¿Por qué? Porque justamente la persona de Jesús viene a realizar ese reinado de Dios, pero viene a hacerlo presente, visible y tangible. Entonces, cuando la iglesia comienza a anunciar, y aquí tendríamos que agregarle un dato más al querigma. El querigma, ustedes habrán escuchado hablar de primer anuncio, ¿no? Distinguimos el querigma de la enseñanza. A ver si logro que me entiendan. El querigma sería como el primer anuncio. Yo me encuentro con vos y te digo: hey, ¿conoces a Jesús? Te vengo a hablar de Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios que se hizo hombre para salvarnos. Y vos decís: qué interesante esto, quiero saber más, me interesa, quiero saber más. Y después entonces ese querigma, ese primer anuncio, se va a explayar en la enseñanza, en la catequesis. Entonces fíjense ustedes, el querigma es como el primer anuncio, la proclamación. Por eso les decía lo de la proclama, ¿no? El grito: señores, escuchen, esto es importante. Señores, señoras, Jesucristo es el Hijo de Dios que vino a salvarnos. Y este es el querigma, el gran anuncio. Si ustedes quieren, hagan memoria, cuando Pedro, el día de Pentecostés, hace el primer discurso, ¿no? Aquel día, la mañana, Pedro, lleno del Espíritu, dijo con todos los apóstoles: miren, muchachos, no estamos borrachos, esto es la manifestación del Espíritu, qué sé yo, qué sé cuánto. Termina diciendo: por eso les digo, a Jesús de Nazaret, a quien nuestro jefe mataron, Dios lo resucitó y nosotros somos testigos de eso. Ese es el querigma. Cristo murió y resucitó para salvarnos. Dice el evangelista, dice Lucas, que algunos se conmovieron y se acercaron a Pedro y le dijeron: che, ¿qué tenemos que hacer? Y entonces los incorporan a la comunidad por la catequesis y por el bautismo. ¿Me entiendes? Pero entonces el querigma sería el primer anuncio. Y yo traje, les quiero leer, les quiero compartir
el Papa Francisco, en la encíclica Evangelii Gaudium, cuando habla de la catequesis que debe ser querigmática y mistagógica, ya vamos a repetir estas dos palabras, miren el primer anuncio que propone Francisco. Escuchen esto, número 164. El primer anuncio es el siguiente: Jesucristo te ama, dio su vida para salvarte y ahora está vivo a tu lado cada día para iluminarte, para fortalecerte, para liberarte. Hermosísimo, sin desperdicio. Va de nuevo. Jesucristo te ama, dio su vida para salvarte y ahora está vivo a tu lado cada día para iluminarte, para fortalecerte, para liberarte. Es el anuncio más importante, es el anuncio principal, dice Francisco. Entonces, gente, a ver, imagínense esta situación. Si vamos juntos en una peregrinación, o no sé, en otra cosa, y alguien se te acerca y te dice: che, vos sos cristiano, ¿sí? ¿Qué es eso? Sería poder decirle en poquitas palabras lo que significa Jesucristo para vos. Yo creo en Jesucristo, que es el Hijo de Dios, que vino a la tierra para salvarnos, que murió en la cruz por amor y que ahora vive y nos acompaña. ¿Sí? En poquitas palabras tendría que poder decirte quién es Jesús para vos. Cuando la persona se interesa, obviamente, ¿no?, vendrá entonces la catequesis o la mistagogia. No se asusten por la palabra. La mistagogia es la explicación de los misterios, ¿no? Pero ¿cómo es eso de que Jesús era ahí, dio y vino a la tierra? Bueno, ahí ya habría todo un despliegue para explicarle el misterio de la encarnación, ¿no? Pero ¿cómo es eso de que murió en la cruz? Che, ¿cómo Dios podía morir? Bueno, y ahí otro misterio para desplegar. ¿Cómo es eso de que hablaba de las parábolas y del rey? Bueno, en la mistagogia sería como el desarrollo de ese primer anuncio. La experiencia fundamental y principal de Jesús que todos tenemos o hemos tenido o deberíamos tener, ¿no? O pedimos, quizás alguno dice: yo nunca tuve ese primer anuncio. Pidámoslo: Señor, yo quiero conocerte, ¿sí? Y entonces ese primer anuncio, en palabras de Francisco: Jesucristo te ama, murió para salvarte, ahora vive a tu lado para sostenerte, para cuidarte, para liberarte. Ese primer anuncio entonces después se irá desplegando en la catequesis, en la mistagogia, en el conocimiento de ese misterio, ¿sí? Entonces, esto en cuanto al querigma, hermanos. Obviamente, como les decía, si leemos el querigma en los evangelios, es: el reino de Dios ya está entre ustedes. Obviamente Jesús no habla de sí mismo, Jesús es el apasionado del reino. Él todo habla del reino. Pero cuando los discípulos tienen que empezar a predicar, les resultaba más fácil hablar de Jesús. Además, como les decía, Jesús condensa en sí el anuncio del reino. ¿Cómo lo conectamos con el Adviento? Miren, de nuevo, el Adviento, Adventus en latín, ¿no? Tiene que ver, es una expresión del Imperio Romano, ¿no?, cuando alguna autoridad iba a venir a un pueblo por primera vez, ¿sí? Cuando un jefe muy importante iba a venir al pueblo por primera vez. Y nosotros, ustedes son muy jóvenes, pero hace no tantos años atrás, por ejemplo, algo de esto se notaba, por ejemplo, en tiempos de las fechas patrias, cuando se blanqueaban los árboles, se limpiaban las calles, se organizaba
O cuando, por ejemplo, no sé, si viniera el presidente de la nación a nuestra ciudad, obviamente habría toda una limpieza y un embellecimiento y un acomodar, qué sé yo, las calles, por lo menos por las calles por las que va a pasar. Lo otro después no se lo mostramos, ¿no? Pero fíjense ustedes, el Adviento era preparar porque iba a venir alguien importante, ¿sí? Esa es la acción del Adviento. En el mundo romano era, obviamente, si el emperador, imagínense usted, si el emperador iba a un pueblo, obviamente ese pueblo se revolucionaba, ¿eh? También hay algo de esto en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Oriente. Obviamente recuerden ustedes, muchas veces los reyes o las reinas eran llevadas en las literas, ¿no? Eran llevadas en esa especie de tronos por gente al hombro. Y muchas veces, cuando iba a llegar la reina o el rey a un lugar, delante de los que la llevaban, iban aquello un poco acomodando el camino para que no hubiera tanto pozo. ¿Se acuerdan el profeta Isaías? Allanen los caminos del Señor, rellenen los valles, rebajen las montañas. Obviamente el profeta está hablando en un nivel mayor, pero en realidad era lo que hacían la gente, ¿no? Iban delante de los reyes, los esclavos, acomodando el camino, mejorándolo un poco para que los que llevaban al hombro caminaran derecho y la reina no fuera a lo alto allá dentro de su litera, ¿no? Esa es la imagen del Adviento, la venida, la llegada y la preparación para la llegada. Obviamente, en el cristianismo, ¿no? Mejor dicho, en el Antiguo Testamento, entonces es para Dios que viene, ¿no? Es ese Dios que viene a salvar a su pueblo, a hacer alianza con su pueblo, a vivir en medio de su pueblo. Y en el Nuevo Testamento, obviamente, es Jesús. Ahora, en el Nuevo Testamento se da una particularidad. Ese que viene, en realidad ya vino, ¿no? Y aquí entonces préstenle atención, sobre todo las 2 primeras semanas del Adviento, las 2 primeras semanas, el primer fin de semana con mucha fuerza y el segundo un poco menos. El Adviento habla de la venida definitiva de Jesús, ¿sí? El primer domingo del Adviento está marcado por la venida definitiva. El segundo hace ahí un poquito de bisagra y el tercero y el cuarto hablan de la Navidad. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Porque este que viene en realidad ya vino. Entonces, vino y vendrá, ¿sí? Esta es la particularidad del Adviento cristiano. El que vino vendrá de nuevo. Entonces nosotros estamos esperando que venga para celebrar su nacimiento, porque fue el comienzo de nuestra salvación. Pero esperamos que venga a instaurar definitivamente el reino. Y entonces fíjense ustedes cómo se conecta de nuevo con el querigma. Ese que viene ahora en la Navidad vendrá al fin de los tiempos. Los prefacios de la Navidad lo dicen al revés. El que vino en la humildad de la carne, nacimiento, pesebre, pequeñez, ¿sí? Vendrá definitivamente como rey del cielo y de la tierra, como juez de todos los pueblos. Entonces, fíjense, hay 2 venidas. Y si ustedes me permiten, agregamos una tercera. El que vino y vendrá, viene en cada Eucaristía. Y esto ya es propio del cristiano. Nosotros celebramos no solamente la venida a la historia, Navidad, la venida definitiva, fin de los tiempos, parusía, sino también la venida en cada Eucaristía. Cristo viene y sigue viniendo para salvar a su pueblo. Viene
y vendrá mientras esperamos la venida definitiva. Cristo sigue viniendo y en cada Eucaristía nosotros lo celebramos. ¿Estamos de acuerdo entonces? Fíjense, Adviento, la venida de alguien importante, el Dios que viene a hacer alianza con su pueblo, Antiguo Testamento, el Dios, el Hijo de Dios que se encarna para salvarnos, Nuevo Testamento, y ese mismo Hijo de Dios que vendrá glorioso al fin de los tiempos para entregarle todo el reino al Padre con nosotros adentro. Esperamos por lo menos. Estamos hasta ahí, gente. Entonces fíjense ustedes, yo les decía, al principio nos parecía dos temas distintos, pero en realidad están más que conectados, ¿no? Porque nosotros anunciamos al que vino y vendrá a salvarnos. Nosotros proclamamos en el anuncio querigmático y en la catequesis y en nuestras celebraciones este doble adviento de Jesús. El adviento de la próxima Navidad y el advenimiento final del reino al fin de los tiempos. Y en el medio, insisto, la venida eucarística, sacramental, no solamente eucarística, obviamente sacramental del Dios que viene a salvar a sus hijos y a su pueblo. Entonces, esto es lo que nosotros compartimos cuando hablamos de querigma y cuando hablamos de Adviento. Hasta ahí llegamos. Marcelo, te quiero preguntar, a ver, el tema de cada uno, si lo puede vivir al final de los tiempos, cuando estamos al final de nuestras vidas, en el último hilo de aliento que tengamos, lo podemos tomar como ese nuestro, por decirte, bueno, nuestro fin, ¿no? Porque pasaron años, décadas, siglos, ¿no? Y se habla de eso como para hacerlo un poco más práctico, digamos. Claro. Interesante, a ver, habrá un fin que obviamente coincide con nuestro fin histórico, ¿no? Aquí en la tierra, fin humano, ¿no? En algún momento seremos llamados a vivir con Dios, ¿no? Pero también recuerden, nosotros creemos en el fin del mundo, ¿no? En el fin de esta historia humana. Nosotros afirmamos que habrá un final de esta historia y en todo caso un cielo nuevo y una tierra nueva, como dice el Apocalipsis, ¿no? Dios va a restaurar, y aquí ustedes me van a preguntar, ¿será nuevo? ¿Será el de ahora? ¿Será este mismo mejorado? Bueno, no sabemos, pero sí creemos en un fin de la historia humana, ¿sí? Por eso, ¿se acuerdan? Alguna vez hablamos también de ese juicio personal que Dios hará de cada uno de nosotros al final de nuestro camino, en el momento de la muerte, pero también del juicio final, que incluye la resurrección de los cuerpos, la resurrección de la carne y el juicio final, digamos, de la historia como tal. Por eso, perfectamente las dos cosas también estamos hablando de la venida de Jesús. Jesús llegará cuando yo me muera, llegará para mí, me vendrá a buscar, me llevará. ¿Se acuerdan del Evangelio de Juan? Me voy a prepararles un lugar y cuando haya preparado, volveré a buscarlo para llevarlos conmigo, para que estén conmigo donde yo esté, dice Jesús en el Evangelio de Juan. Entonces, hay un fin personal, pero también habrá un fin de esta humanidad, y esperamos ahí también nosotros la resurrección de los cuerpos y bueno, y la vida definitiva junto a Él, ¿sí? En cuanto al querigma, difícil de entender como muchas cosas. Usted decía que era como el anuncio de cada uno, ¿no es cierto? De anunciarlo a Jesús, lo que es para nuestra vida. A veces es difícil explicarlo con palabras. ¿Puede ser nuestro testimonio, o sea, de nuestro encuentro,
O sea, porque a veces uno viene a la iglesia, viene, pero hay un momento en nuestra vida que es bien marcado de un encuentro personal con Jesús. Si ese es el momento del querigma, digamos. Sí. Está muy bien lo que preguntas. A ver, a la hora de tu testimonio, obviamente el querigma, digamos, si entendemos querigma como un anuncio en pocas palabras, digamos, lo tuyo ya iría más por el lado del testimonio o digamos, de la experiencia vital, ¿no? Sí, y el anuncio de cada uno es único y particular. Por eso, digamos, a ver, no se preocupen tanto por distinguir, a ver, querigma, catequesis, profundización, mistagogía, son palabras, son términos que usa la Iglesia, pero que no son así como vos decís, bueno, los primeros 3 minutos son el querigma, después los siguientes 15 minutos. No. El querigma es tu experiencia. A ver, si vos me hablas de tu experiencia de Dios, no me importa que lleve 1 hora que me lo cuentes. Vos me das testimonio de lo que Dios hizo en tu vida. Obviamente los primeros cristianos, y aquí tienen que hacer un poquito un esfuerzo, gente, ustedes recuerden, por ejemplo, San Pablo, ya lo hemos dicho esto, ¿no? San Pablo pensaba que él iba a estar vivo cuando Jesús volviera. Cuando Jesús muere, pongamos así para entendernos, en el año 30, ¿no? En el año 30 Cristo muere, resucita, la iglesia empieza a anunciar una venida inmediata de Jesús, ¿sí? Pablo, vuelvo a insistir, en la carta a los Corintios, en otras cartas dice que él va a estar vivo cuando Jesús vuelva. Ellos esperaban un regreso inmediato de Jesús. Y por eso, fíjense ustedes, en los evangelios uno se encuentra con algunos textos que claramente la iglesia tuvo que ir haciendo un proceso para decir, todavía no vino. Y se ve que había algunos cristianos que aflojaban porque no había vuelto Jesús. Entonces, obviamente, y miren, llevamos 2000 años y todavía lo seguimos esperando, ¿no? Pero fíjense por qué. Esto que te quiero decir, quiero responder a tu pregunta, Eliana, decir, como Jesús ya volvía y había que anunciar a todos los pueblos porque Jesús lo había ordenado, obviamente el anuncio era 2 palabras, ¿viste? Che, Jesús murió por vos, ¿no? O Pablo, carta a los Gálatas, me amó y se entregó por mí. Esa es como la síntesis del querigma. Después vos me vas a decir, yo estaba perdida y estaba viviendo con mi esposo, Leo, y un día sí, y me vas a contar tu testimonio, ¿cierto? Pero en definitiva, lo que vos me podés contar en 1 hora, quizás lo podés resumir en eso. Yo me encontré con un Cristo vivo que me ama y me salvó. ¡Wow! Digo, y ahí después cada uno tiene su particularidad, la experiencia, el modo como vos te encontraste con ese Jesús es único y irrepetible. Pero en definitiva, el querigma sería como el resumen, ¿eh? Cuando estudiábamos en la escuela, haceme el resumen, le dicen los gurises por ahí, ¿eh? ¿Cómo sería el resumen? Bueno, el querigma es el resumen del anuncio salvífico de Cristo, ¿no? Lo que dice el Papa. Jesús te ama, dio la vida por vos y ahora está a tu lado cuidándote, acompañándote, liberándote. ¿Sí? Tac. Vos decís, yo lo siento a Jesús en mi matrimonio. Otro dirá, yo me lo encontré a Jesús un día que se me murió un familiar. Otro te va a decir, yo me lo encontré en un encuentro, seminario de vida, encuentro de jornada. Bueno, cada uno va haciendo su propia experiencia, pero en definitiva lo podríamos sintetizar, condensar en el anuncio fundamental. Cristo murió para salvarnos, ¿sí? Y eso es lo fundamental. ¿Cómo nos salvó a cada uno de nosotros? Podríamos estar horas y días enteros contando nuestro testimonio, ¿sí? ¿Va por ahí? Pero no se preocupe. A ver, vuelvo a insistir.
son palabras que la iglesia va usando, no importa dónde termina el querigma y dónde empieza la catequesis. Porque además, fíjense ustedes, a ver, puede ser que nosotros llevemos años de iglesia, ustedes y yo, años de vivir la fe, años de celebrar la Eucaristía, y resulta que el domingo venís a la misa y el Señor te regala una experiencia increíble de la Eucaristía o de su palabra, y vos decís, wow, y es como empezar de nuevo, y es como, ¿sí? Entonces, claro, claro. Pero viste, a ver, eso no sería querigma, sino que sería experiencia. ¿Por qué? Porque vos ya venías porque alguien te anunció a Jesús. Aunque no tenga, a ver, yo creo que Cristo murió y resucitó para mi salvación. Aunque me cuesta aceptarlo o entenderlo o profundizarlo, o no lo quiero pensar mucho, no me gusta el Viernes Santo, me gusta el Domingo de Pascua. Hay algunos que se quedan en el viernes, otros, ¿viste? Entonces, a ver, el querigma sería, por ejemplo, el anuncio fundamental que te dieron tus padres cuando vos le dijiste, papá, mamá, ¿por qué me bautizaste? ¿Por qué me bautizaron? O cuando te mandaron a la catequesis de comunión y vos dijiste, ¿por qué yo tengo que ir acá? Y ellos te dijeron, mirá, hija, nosotros te bautizamos porque vos sos una hija de Dios. Digo, el anuncio fundamental. Después vos lo fuiste aprendiendo, creciendo, madurando, y por ahí Dios tiene estas cosas hermosas de regalarte una experiencia y vos decís, wow, ahora entiendo. Esto era, decís vos. Hermoso. Mi pregunta medio de historia creo que es, usted dijo que esperábamos al que ya vino, ¿no? Y en los contemporáneos de Jesús me imagino que sabían que vino el que ellos esperaban, o por lo menos los seguidores. Y como decía de Pablo, capaz que su adviento era que va a volver después. Pero cuando la iglesia dijo, no sabemos cuándo va a volver, y empezamos con el adviento que conocemos ahora del nacimiento de Jesús. Interesante tu pregunta. A ver, tiene como tres aspectos para responder, ¿no? Fíjense ustedes, una de las particularidades es que poca gente aceptó que Jesús era el enviado de Dios. Y a mí te escuchaba hablar y se me venía a la mente incluso Juan el Bautista. ¿Se acuerdan cuando Juan el Bautista estaba preso y manda a su discípulo a preguntarle a Jesús, Jesús, ¿sos vos o tenemos que seguir esperando? Fíjense, ¿no? Juan anunciaba la venida del reino. Juan anunciaba que venía el Mesías, pero le costaba verlo en Jesús, ¿no? Entonces digo, y si vos te pones a mirar, son pocos los que aceptaron que en ese hombre de Nazaret estaba la salvación de Dios, ¿no? Digo, y es, a ver, es el misterio, por ejemplo, de la Navidad, gente. ¿Cómo puede ser que en un guricito que llora, tirado en una sabanita, en un pesebre, esté la salvación de Dios? Esta es la ironía hermosa de Dios, ¿no es cierto? Entonces, a ver, algunos creyeron en Jesús, ¿no? Por eso los apóstoles después tuvieron que salir a decirle, primero a los mismos judíos, ustedes están esperando en Moisés. Fíjense cómo Pedro y los apóstoles recurren a la Sagrada Escritura, al Antiguo Testamento. Dice, ese que ustedes están esperando es Jesús de Nazaret. Y algunos creían. Segundo aspecto de tu pregunta, Héctor, es decir, el Adviento se empieza a celebrar, digamos, a ver, fundamentalmente en la espera de la última venida, ¿no es cierto? Es decir, el cristiano que cree en Jesús siempre vive en Adviento. Pues yo estoy esperando que venga.
Y de hecho yo se lo digo a Dios todos los días en el Padre Nuestro, que venga tu reino, que venga tu reino, ¿sí? El cristiano es un adviento, el cristianismo es un adviento permanente. Yo siempre estoy esperando que venga Jesús, pero porque creo que ese reino definitivo va a ser lo mejor que nos pueda pasar, ¿no? Es lo mejor que nos puede pasar. Entonces fíjense ustedes, el cristiano es un adviento permanente. Y obviamente también, y aquí esto no te lo sabría responder históricamente, Héctor, cuando a ese adviento cristiano permanente se le empieza a celebrar mucho más la Navidad, ¿no? Como tiempo litúrgico, fíjense ustedes, es de la Edad Media, ¿no? Es decir, la Iglesia empieza a esperar con un mes, ¿no?, la venida, la llegada de la Navidad, obviamente en lo que, digamos, probablemente las comunidades ya celebraban, se preparaban, esperaban, pero la liturgia va haciendo su camino propio, ¿no? Se cree, gente, que uno de los grandes impulsores de la Navidad, tal como la celebramos nosotros, fue San Francisco de Asís, ¿no? Probablemente, digamos, Francisco se cree, o la tradición dice, que fue uno de los primeros en organizar el pesebre, ¿sí? En armar el pesebre, en recrear el pesebre, ¿no? Incluso, creo que esto ya lo hablamos alguna vez, o no sé si, el árbol de Navidad que nosotros armamos en casa, el arbolito de Navidad, en realidad era porque los pesebres que se representaban comenzaban con Adán y Eva, ¿sí? El pesebre empezaba en Adán y Eva. El árbol, la manzana, la bendita manzana, el pecado y la historia de la salvación. Y en algún momento, y esto no sabría decirlo exactamente, en algún momento la Iglesia prohibió, la jerarquía, ¿no?, prohibió la acción, el hacer el pesebre. No se sabe por qué. Pero entonces, ¿qué pasó? La gente empezó a armar su árbol en casa. Armaban el árbol y el pesebre. ¿Por qué? Porque eran los dos extremos de lo que ellos durante muchos años habían visto como representación. Entonces, originalmente, gente, el árbol de Navidad era el árbol del pecado, era el árbol de Adán y Eva, era el árbol del paraíso, ¿no? Fíjense ustedes, después se fue transformando. La manzana se transformó en una pelota de vidrio, las bolas que tiene nuestro árbol, ¿no? Y en algún momento también el árbol se transformó en un pino, pero por la perennidad nada más, ¿no? Se empieza a usar pino, probablemente cuando la Iglesia llega al norte de Europa, todos los pueblos celtas, los pueblos bávaros, allá arriba, y el pino como sinónimo de perennidad, de árbol que nunca se seca, se transforma el árbol de la manzana en un pino lleno de las pelotas, y de luces y de los demás que ya conocemos. ¿Se entiende entonces? Es decir, el Adviento como tiempo de preparación a la Navidad era en realidad recordar la historia de la salvación. Nuestros padres pecaron allá al principio cuando comieron de la manzana, pero Dios fue buscando la manera de salvarnos hasta que en estos últimos tiempos nos mandó a su Hijo. Y ahí se hacía el pesebre, el nacimiento, el recuerdo del nacimiento del Hijo de Dios como momento inicial de la salvación definitiva que el Hijo nos trajo. ¿Se entiende? Entonces fíjense ustedes, ¿no? Cuando ustedes armen el árbol en casa, ahora en diciembre, el mes que viene, o en 2 días, recuerden esto, ¿sí? En el árbol del pecado comenzó Dios a buscar la forma de salvarnos. Y es interesante para pensar cómo Dios me fue salvando también a mí a lo largo de la vida,
por distintos caminos, por distintas cosas, en distintos momentos. Dios me está salvando. Hoy Dios me está salvando a través de su Hijo, ¿sí? Una buena excusa para Mira, estaría bueno volver digamos, no sé, a ver, ahora hay árboles que son amarillos con las pelotas verdes. No sé, digamos, originalmente era la idea de un árbol de manzana o algo parecido a un árbol de manzana. Yo te cuento mi historia. Cuando los primeros años que yo era cura en Concordia, los gurises armaban el pesebre también y lo representábamos en distintos lugares, así que el árbol que había cerca era el árbol, ¿no? Entonces los gurises colgaban una manzana con una piolita así. Una vez usamos un sauce, porque era lo que había. Entonces en el sauce había una manzana colgada y iban Adán y Eva y comían la manzana y ahí arrancaba la historia de la salvación. Pero digo, interesante para decir, fíjense ustedes, cuando la iglesia prohibió el teatro de la historia de la salvación, la gente empezó a armar en su casa el árbol y el pesebre. Para decir, bueno, no lo hacen en la iglesia, lo hago yo en mi casa porque para mí Dios me salvó así, en esa historia de salvación. No, digo, en esto de las celebraciones, los reyes se celebra después, pero en realidad los reyes ya venían antes que nazca. Tendría que ser... Bueno, ¿ves? Es decir, ahí también nosotros quizás cometemos un pequeño error cuando en nuestros pesebres hacemos una síntesis de Lucas, Mateo y un poco de Juan también, ¿no? Es decir, a ver, los reyes aparecen solamente en el Evangelio de San Mateo, ¿no?, como expresión de que los no judíos, los paganos, ven una señal de la salvación que Dios está mandando, la estrella, y la siguen y se encuentran con el niño, ¿no? Eso solamente aparece en Mateo, como vos decís. Si ustedes se acuerdan, si leemos bien el Evangelio de Mateo, dice que los reyes llegan al palacio del rey Herodes, preguntan, siguen la estrella y la estrella se detuvo en la casa, ¿no? Ya no estarían, porque ¿vieron? ¿Se acuerdan? Sigo, que cuando Herodes se ve engañado por los reyes, manda a matar a los niños de 2 años para abajo, ¿no? Los reyes llegaron tarde, no llegaron el mismo día del pesebre como lo armamos nosotros, ¿no? No solamente que llegaron el 6 de enero, que esas son fechas nuestras nomás, sino que, según Mateo, Jesús ya habría tenido 2 años probablemente, porque cuando Herodes manda a matar a los niños de Belén, de 2 años para abajo, ¿no? Jesús ya tenía 1 año capaz. Es decir, según tenemos que entender el Evangelio de Mateo literalmente leído. Por eso, digamos, nosotros cuando armamos nuestros pesebres hacemos una mezcla, ponemos el anuncio de María, del ángel a María, y enseguida el anuncio del ángel a José. Y esos son 2 evangelios distintos, ¿no? Lucas y Mateo, y que tienen una lógica distinta. Los evangelios de la infancia son relatos teológicos más que históricos, aunque tiene alguna base histórica, pero a Mateo y a Lucas no le interesa tanto contar la historia, sino poner las bases teológicas de la persona de Jesús. Y con esto me estoy adelantando. Yo estaba pensando proponerles para estos lunes de Adviento una lectura junto de los evangelios de la infancia, pero ustedes ya me quitaron el argumento, así que no lo vamos a hacer. Bueno, lo hacemos igual. Bien. Muy bien. ¿Alguien más? Nos fuimos un poco de tema de Adviento y querigma, pero fíjense cómo todo se va conectando, ¿no? Es decir, el anuncio fundamental del amor de Dios revelado en Jesucristo obviamente tiene su realización concreta en el nacimiento de este Salvador y en su vida y en su muerte y resurrección. Bueno, de alguna manera también nosotros, fíjense,
el año litúrgico también ha sido no solamente muy bien pensado, sino yo creo que inspirado por el Espíritu Santo para que a lo largo de un año nosotros hacemos el camino de la vida de Jesús, ¿no? Nacimiento, Pascua, camino, tiempo de la vida, que en definitiva es como cada año nosotros vamos celebrando, ¿no? Los misterios que nos dieron la nueva vida, dice una oración de la Semana Santa por ahí, ¿no? Cada año nosotros celebramos los misterios que nos dieron la nueva vida. Si puede explicar el simbolismo, ¿no?, que se usa para el que no viene a misa o el que está viendo en casa o que no, siempre hay gente que se renueva. El tema de la simbología de las velas y todo lo que tiene que ver con la corona de Adviento. Muy bien. La corona de Adviento, a ver, la imagen que ustedes tienen de la corona de Adviento es una cosa circular, ¿no es cierto? Generalmente con hojas verdes, por esta cuestión que les decía antes de la esperanza, el verde, la perennidad de lo que permanece. Y generalmente nuestras coronas de Adviento tienen 5 velas, ¿no? 3 velas violetas, una vela rosada y una vela blanca. O 4 velas en todo caso si obviamos la blanca. ¿Por qué? Porque eso sí está tomado de los colores litúrgicos, ¿no? El Adviento tiene 4 domingos, gente, es un mes, ¿no? Vamos a empezar este domingo 27 de noviembre, el 4 de diciembre, el 11 de diciembre, el 19 o 18 de diciembre, ¿no? Y después ya viene la Navidad. 4 domingos. 3 de ellos ustedes, si vienen a la misa, se van a encontrar con el sacerdote de violeta, y hay un tercer domingo del Adviento que se puede usar el color rosado. Es como una especie de domingo de la alegría. Dentro de la espera aparece el tema de la alegría, del gozo, y es una especie de domingo especial porque es como un afloje en el Adviento, en la espera, motivados por la alegría. Por eso las velas, gente, ¿sí? Si ustedes ven una corona de Adviento, se enciende la primera vela, la segunda, la tercera es la rosada, la cuarta vela es la del cuarto domingo del Adviento, y la del centro, la vela blanca, se encendería en la Navidad. Lo que pasa que nosotros la sacamos a la corona para poner pesebre. Entonces, en realidad debería quedar la corona en la plenitud de la luz y con el cirio blanco como sinónimo del nacimiento, ¿sí? Está contento el amigo. Si hacemos la corona en nuestras casas, si hay alguna oración o algo que se puede hacer en casa, digamos, para cada vela. Sí, de hecho, cada una de las velas se van, incluso tanto en las parroquias, en la misa, como en casa también, hay una oración para encender cada vela donde va destacando la espera, ¿no? La primera vela dice: encendemos esta primera velita, como quien sale al encuentro del que está viniendo, ¿no? Marca la actitud de la esperanza. La segunda vela habla de los profetas, la tercera vela habla de Juan el Bautista y la cuarta de María, ¿sí? Ese es el contenido de las oraciones. Si alguien está interesado, busque en internet, googlee, como decimos nosotros, ¿no? Googlee las oraciones para la corona de Adviento y fíjense, la primera oración habla de la espera, la actitud de la espera. La segunda, como les decía, los profetas y Juan el Bautista. La tercera es Juan el Bautista y la cuarta es María, en la espera. Son como va creciendo la esperanza incluso por los personajes que nos van acompañando, ¿no es cierto?
Muy bien. Bueno, hasta aquí llegamos, ¿eh? Entonces, que cada uno en su corazón pueda, durante este tiempo del Adviento, recordar, incluso no está mal volvernos niños y armar el pesebre como lo hacíamos antes. Y si usted tiene la costumbre de armar en su casa el arbolito, este año hágalo con este sentido, ¿sí? En un árbol, dice, a ver cómo, si lo recuerdo, en un árbol comenzó nuestra historia de salvación y en otro árbol, en el árbol de la cruz, se alcanzó esa salvación. Por eso, digamos, si arman el arbolito, que no sea solamente como una cuestión, a los gurises les gusta mucho hacerlo, y por ahí hasta podríamos aprovechar para hacer esta catequesis, ¿sí? El árbol nos recuerda la vida, nos recuerda también nuestros errores, también nuestra necesidad de ser salvados, y por eso el arbolito de Navidad quiere ser también esto, un acto de humildad, decir, yo necesito que Dios me salve. Y por eso al lado del árbol va el pesebre, ¿no? Ahí nace el que me salva. Este hombre, esta mujer, esta familia necesitado de salvación, recibe esa salvación hecha niño en un guricito, en un pequeño e indefenso ser humano nos viene la salvación. Y es un acto de confianza, y es un acto de fe, y es un acto de amor también, creer, ¿no? Porque uno cuando dice salvación esperaría algo medio fantástico y espectacular y mágico, y no, Dios es muy simple, salva a través de un niño, y por eso hay que hacerse como niño para poder recibir esa salvación, ¿no? Cuentan, no sé si alguno habrá tenido la oportunidad de ir a Tierra Santa en Belén, en la Basílica del Nacimiento. La puerta de entrada es muy pequeña, es muy petiza, así. En realidad eran como todas las iglesias, tenía una puerta muy grande, una puerta muy alta, como, no sé, como la puerta de Santa Rosa, pero en el tiempo de las cruzadas, en el tiempo de las batallas en Jerusalén y en los lugares santos, la achicaron a la puerta para que no pudieran entrar en los caballos y hacer daño mientras estaban celebrando la misa. Porque si no, capaz que estaban celebrando o rezando y entraban los enemigos en los caballos y mataban gente y hacían daño. Entonces la solución que encontraron fue hacer una puerta petiza así, ¿no? Tapiaron la puerta grande y dejaron una puerta muy peticita que incluso la gente media alta se tiene que agachar para pasar. Y digamos, la explicación que le dan es que para entrar a ese lugar hay que achicarse, hay que hacerse como niño, hay que agacharse, hay que hacerse pequeños para poder entrar en el misterio de la pequeñez que nos salva. Así que un dato histórico de color. Gente, muchas gracias, y no sé ya si este año o el año que viene seguiremos con este espacio. Nosotros necesitamos que ustedes nos propongan temas, porque si no, si Dios quiere, seguiremos. Necesitamos temas porque nos quedamos sin tema, y entonces si no, nosotros elegimos cualquier cosa. Por ahí este espacio lo vamos a sostener en la medida de lo posible. Y bueno, y un saludo de nuevo a todos los del MFC y a los de acá de la zona de Chajarí, por ahí. El domingo hay celebración de esta realidad MFCista en la capilla de San Isidro, así que estamos todos invitados. Muchísimas gracias, nos vamos con la bendición. Que el Señor bendiga tu vida, tu familia, bendiga tu hogar en este último pedacito del año. Si armás tu pesebre, si armás tu arbolito, si te preparás exterior e interiormente para el nacimiento de Jesús, que recibas la salvación de este Dios que te ama, te busca y te salva. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias y hasta pronto.